A todos en esta mañana. Qué privilegio es contar juntos y respaldarnos en este propósito de la palabra del Señor, de congregarnos, de compartir la alabanza, la adoración. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Convicciones de un discípulo de Cristo. Hablamos de que un discípulo de Cristo tiene que tener la convicción de que Dios existe. También hablamos de que un discípulo tiene que tener la convicción de la palabra de Dios. La palabra es de Dios, la palabra escrita. Vimos muchos argumentos y por qué la Biblia es la palabra de Dios. También un discípulo tiene que tener la convicción acerca de la creación. No es dudar sería evolución o no, es una creación. Y ya vimos el por qué, los argumentos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con esa serie de convicciones de un discípulo de Cristo y como está escrito ahí, mi convicción en el cielo. ¿Cuántos saben que hay un cielo? Y no nos estamos refiriendo que miramos para arriba y está azulito, ¡ay, tan lindo el cielo! Ese es el primer cielo. Pero cuando yo hablo de convicción en el cielo me refiero a un lugar, a la morada de Dios. ¿Cuántos saben que hay un cielo y que usted va a llegar allá? Es el privilegio, vamos para allá, qué bendición. Y por eso Apocalipsis 21, versículo 3, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, llegamos hasta el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, aquí está hablando de algo muy importante. Aleluya. Ninguna pregunta ha atormentado tanto en una forma más continua y universal en la mente de los hombres y mujeres que la que hizo Job hace muchísimos años. Una pregunta en las cuales tiene que ver hacia dónde vamos. El libro más antiguo de la Biblia, que es Job, se hace eco de esta pregunta que ha brotado a través de los corazones de innumerables personas de todas formas y en todas circunstancias desde entonces. Por ejemplo, un esposo y su esposa tomados de la mano, totalmente afligidos, se han quedado mirando la cara fría de su hijo tendido en un ataúd, preguntándose acerca de la eternidad. Los amigos ven el cuerpo destrozado de un soldado que murió en la guerra. Y cada uno mirando, cuando somos enfrentados, cuando vamos a un velorio, por ejemplo, cuando nos ha tocado a nosotros en un familiar cercano, enterrarlo. Y así siempre hay un confrontamiento y esos momentos muy específicos frente a la realidad de la vida. En cada familia hay una silla vacía. Inevitablemente han brotado de los corazones las palabras de Job. Ahora sí miremos Job 14:14. ¿Cuáles son las palabras que trascienden a través de todos los tiempos? Hay una pregunta ahí muy importante. ¿Y si el hombre muriere, volverá a vivir? Y todos se preguntan eso y por eso surgen las religiones, surgen todos los contextos para afirmar o desvirtuar acerca de la eternidad. Y la palabra de Dios, la experiencia cristiana genuina, es la única que puede ofrecernos una explicación segura, cierta, con respecto a la vida posterior a la muerte. Un discípulo de Cristo cree en la inmortalidad, ¿o no? El discípulo de Cristo siempre que cree en Cristo. Si cree que Jesús resucitó, o sea, venció la muerte, ¿sí ves?
Entonces, un discípulo de Cristo, otra de las esencias, además de creer firmemente en la palabra, la Biblia como palabra de Dios y en Dios mismo, cree firmemente en el cielo. Y las razones son múltiples, no todas tienen el mismo peso. Las razones que vamos a exponer hoy, muy general, porque obviamente cada razón tiene su peso y tiene su profundidad, pero no todas estas razones tienen su peso en cada mente, porque los individuos son diferentes, pero constituyen una evidencia muy fuerte acerca del cielo, de la realidad futura. En primer lugar, vamos a considerar algunos aspectos o evidencias o razones por las cuales creemos en el cielo. Qué privilegio, qué bendición poder tener esa esperanza. Tenemos una esperanza. Yo tengo dos esperanzas. La primera, mi esposa, y segundo, que voy a estar con Cristo. Aleluya. Entonces, mis amados, en primer lugar, consideremos un argumento procedente del campo científico. Primera evidencia, vamos a ver 5 rápidamente y muy rápidas precisamente. La primera ley de la termodinámica, ahí me vamos metando, porque ¿qué tiene que ver la parte científica respecto a la eternidad? Pues hay algunas pruebas también, pero la primera ley de la termodinámica establece que la energía o la materia no puede ser creada ni destruidas. ¿En qué sentido? O sea, no pueden ser destruidas. Las mismas pueden ser transformadas una en la otra, pero no pueden ser destruidas. Por eso el ser humano no puede crear de la nada, no puede. Por eso no puede ser creada la materia. No, vamos a hacer aquí una piedra y ¡pum! Aparezca la piedra. No, toda la creación humana está dada en transformaciones. ¿Sí ves? Por ejemplo, se creó el celular. Pero ¿de dónde viene el celular? Ya la materia hecha, por dar un ejemplo. Entonces, pero no pueden ser destruidas. Esto fue establecido por Einstein y fue demostrado conclusivamente en Hiroshima, con la bomba de Hiroshima. Entonces, otro científico, Hawkins, lo expresó de la siguiente manera. Dice este hombre, según los científicos, ni un solo átomo de la creación puede dejar de existir, solo cambia de forma. No podemos quemar nada hasta consumirlo del todo. Simplemente lo cambiamos de un estado sólido a un estado gaseoso. Inclusive la materia del ser humano. Por eso se habla de las cenizas y todo eso, ¿sí? O sea, tampoco se destruye jamás ninguna energía o fuerza, solo se cambia de una forma a otra. Si el hombre deja de existir, sería la única cosa en el universo que hace eso. Por lo tanto, para comenzar, hay la probabilidad de que continuemos existiendo. Otra de las razones, en segundo lugar, respecto a por qué creo en el cielo, es la analogía de la naturaleza. Y solamente quiero expresar lo que dijo William Bryan en su analogía, un escrito muy importante que usa todos los intelectuales. Se llama ese libro Analogía de la naturaleza. Este hombre lo expresó de la mejor forma respecto a la naturaleza. Mire lo que dice: Cristo nos dio pruebas de la inmortalidad, pero con todo no parece necesario que alguien se levante de entre los muertos para convencernos de que la tumba no es el fin. Para algunos no parece necesario que se levante los muertos para convencernos de que la tumba no es el fin. Si el Padre Dios se digna tocar con su poder divino el corazón frío y carente de una, digamos, de una nuez, ahí está la nuez enterrada, y Dios la hace irrumpir hacia una nueva vida. Si hace Dios eso con una semilla que surge
¿Dejará abandonada en la tierra el alma del hombre que fue hecha a imagen de su creador? O sea, la misma naturaleza nos da y nos muestra también de que aún la semilla, como mismo Jesús nos enseñó, es necesario que muera para que dé fruto. Si el Señor se inclina para dar el rosal, cuyas flores marchitas flotan en las brisas otoñales, como dice este hombre, la dulce seguridad de otra primavera, si Dios hace eso, marchita las flores para que venga otra primavera y vuelve y resurge la naturaleza, negará Dios mismo las palabras de esperanza a sus hijos cuando lleguen las escarchas del invierno. Sigue diciendo aquí, si la materia muda e inanimada, aunque transformada por las fuerzas de la naturaleza en una multitud de formas, no puede morir nunca, sufrirá aniquilación el espíritu del hombre cuando haya cumplido su breve visita como huésped real en esta morada de barro. O sea, Dios nos va a abandonar, va a aniquilar totalmente, ya no hay más vida. Si Dios permite que aún surja otra vez de nuevo las rosales, los girasoles y toda la naturaleza, como a nosotros nos va a dejar abandonados. No hay opción. Estamos convencidos de que hay otra vida, como estamos convencidos de que hoy vivimos. Es importante entender eso. En tercer lugar, otra evidencia o razón por las cuales creemos que hay un cielo, que hay una ansia universal en el ser humano por la eternidad. Hay una ansia universal en el ser humano por la eternidad. Puede que algunas personas nunca hayan considerado que tal anhelo no existe en el corazón de ninguna parte de la creación natural. Algunos dicen, no, eso no existe ese anhelo de sobrevivir más allá, no. Pero hay un libro que escribió otro hombre, Madison Peters, en su libro Después de la muerte, que él dice: los rebaños y los hatos que están sobre 1000 colinas, las miriadas de formas de vida de insectos, todos los seres alados y los escarabajos armoniosos, los peces que alegremente se recrean y retorzan en los ríos y en los mares, todos pueden hallar el fin de su ser. Ni un solo pensamiento de anhelo futuro perturba su perfecta tranquilidad. Los seres vivos no están preocupados por su eternidad. Viven. Pero el hombre no. Más no así el hombre. El instinto de preservación es diferente en los seres vivos. Porque un venado huye cuando ve al enemigo, un león, conservando su instinto. Pero ellos no están pensando ni el león por allá todo aburrido y le dice a la leona: ¿y qué está pasando? Es que estoy pensando para dónde nos vamos a ir cuando moramos. No, un león, ningún ser vivo, ni los peces, todos saben que tienen un tiempo de vida y la disfrutan al máximo. Pero jamás es así con el hombre. El hombre es el único que nunca está satisfecho. No importa cuál sea su riqueza, no importa cuál sea su fama, no importa cuál sea su conocimiento, no importa cuál sea su poder o cuáles sean sus placeres terrenales. Desde el rey hasta el mendigo, el hombre nunca se siente dichoso, sino que siempre espera serlo. Siempre busca y busca y busca. Por eso es que el hombre no se satisface con las cosas materiales. Es increíble que hay personas con semejantes riquezas estén tan aburridas. ¿Por qué? Porque están buscando algo más allá. Más allá. Y nosotros, como dice la palabra por allá, no está escrito ahí en los textos, pero dice la palabra del Señor que Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte, al que los tenía esclavos. Tremendo eso, allá en Hebreos. ¿Por qué?
porque el ser humano es esclavo aquí de su futuro. Y por eso, ¿qué hacemos nosotros? Estudiamos para ser alguien e inclusive trabajamos para que cuando ya nos llegue el momento, ya como finales de nuestra existencia, podamos vivir una vida digna y tener nuestra pensioncita. Siempre hay algo ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Es la pregunta. Mire, la Escritura nos dice claramente el hecho de que Dios puso inmortalidad. Es por eso que no hay una... siempre quiere ser feliz el ser humano. No está feliz completamente, aún cristiano. Por eso es que el Espíritu Santo hace algo en nosotros. Y por eso es que cuando entendemos y crecemos en el Señor y que entendemos la vida cristiana y entendemos la relación con Dios, el Señor nos dice, no os afanéis, por ejemplo. Y nos dice, el gozo puesto. Siempre en Dios, a través del Espíritu Santo, sí podemos tener gozo. Pero cada vez necesitamos más de Él. Pero ¿qué sucede con el ser humano en general? Que Dios puso inmortalidad en el pecho del hombre. Dice Eclesiastés 3:11. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso, hablando del Creador, en su tiempo, y ha puesto, mira aquí la clave, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? No va a entenderla. Pero Dios ha puesto eternidad en todo ser humano. Todo ser humano. Por eso es que las religiones dicen que más allá hay, bueno, todas esas cosas buscando una razón de ser de su existencia. De toda la creación de Dios, el hombre es el único que anhela la vida eterna. Este anhelo se halla en todas partes. Es una experiencia universal de la humanidad que le impide aceptar ninguna otra solución para el enigma de la vida. A donde quiera que los hombres han ido en el mundo, han hallado ciertas ideas innatas en el corazón y en la mente humanos. Esas ideas no surgen de la experiencia, están ahí porque hay algo que los lleva a pensar en algo eterno. Son innatas y esas ideas están ahí. Son las que corresponden a los instintos de los animales, como ese instinto ahí. ¿Cuáles son esas ideas? Entonces, en todas partes hay una creencia en Dios, que es lo que la hace distinta precisamente a los animales. Hay una creencia en la causa y el efecto. Hay una creencia en el tiempo y en el espacio. Hay una creencia en la inmortalidad que se halla universalmente. Pero lamentablemente aún hay personas que persisten e insisten y han negado este hecho. Un doctor, un investigador, Edwards, hizo una exhaustiva investigación para tratar de hallar alguna tribu, aunque fuera así remota, que no tuviera alguna clase de creencias en la inmortalidad. Trató de buscar algo, así sea remota o deformada una creencia, pero no la encontró. Él dijo, mire lo que dijo, no ha habido ninguna raza de hombres sobre esta tierra, ni en el profundo corazón del África, ni en los mares del sur, ni en las altas montañas, que no haya tenido fe en alguna clase de vida futura. Bien sean los felices campos de caza de los indios norteamericanos, ellos creían en la vida futura, unos campos de caza. Qué tremendo. El cacique y todo eran los premios para los indígenas norteamericanos, o algún palacio en el cielo, como otras religiones, o alguna morada sensual, como la de los musulmanes. Siempre esperan algo más allá. Él nunca encontró a alguien que no experimentara. Mire, mucho tiempo antes de que se hubiese reunido las evidencias de la creencia universal, Cicerón dijo, en todo, el consentimiento de todas las naciones debe tener en cuenta la ley de la naturaleza y resistirla es resistir la voz de Dios. O sea,
Si mira la naturaleza en sus secuencias, está resistiendo la voz de Dios, porque fue creador. Dios habla a través de la naturaleza, como dice el Salmo 19. Entonces, mis amados, esto se ha verificado no solo con respecto al salvaje en su ambiente natural, al supersticioso o al ignorante, sino también con respecto a las mentes filosóficas más grandes de la historia. Se ha verificado esta evidencia de la eternidad en el corazón. Un ejemplo así como entre nosotros aquí. Critón le preguntó a Sócrates, no Gritón, sino Critón, la noche de la muerte de este último, de cuando estaba muriendo Sócrates, mira lo que preguntó, ¿pero de qué modo quiere usted que lo sepultemos? Sócrates le replicó, en cualquier forma que usted quiera, solo que tiene que agarrarme bien y tenerle cuidado de que no me escape de usted. Agárreme de que no me suelte, porque no sé qué es lo que viene. Platón en su obra Fedón presenta poderosos argumentos a favor de la creencia en la inmortalidad, como también lo hizo el filósofo, otros filósofos, etcétera. Y hay muchos y muchos, la filosofía también enfoca en ese sentido. Y hay muchos autores y poetas y todos hablan acerca de este propósito, de la eternidad o del más allá, o de que existe un lugar. Todos, uno puede nombrar a muchos, a Jefferson, Thomas Jefferson, todos los filósofos, pero God lo expresó de la siguiente manera. Vamos a nombrar dos nomás. Dice, por muy fuertemente que estemos encadenados y atados a esta tierra por millares de apariencias, cierto anhelo íntimo nos obliga a levantar los ojos hacia el cielo, porque un sentimiento profundo e inexplicable nos da la convicción de que somos ciudadanos de otro mundo que brilla sobre nosotros. Y lo está diciendo unos filósofos. Otro dijo, Byron dijo, siento que mi inmortalidad barre para siempre todos los dolores, lágrimas y temores, y hace resonar, como los truenos eternos del abismo, en mis oídos esta verdad. Tú vives para siempre. Hace resonar en mis oídos constantemente esa verdad. Tú vives para siempre. En todas partes, desde las islas más apartadas del mundo, así como dicen por ahí, hasta la Patagonia. Váyase para la Patagonia, por allá lo más lejos. Desde las islas más apartadas del mundo hasta los cuartos de los filósofos, las oficinas de los filósofos, se ha creído en que el hombre continuará viviendo. Esa es la eternidad. Fuimos hechos para la eternidad. Esa es la convicción de un discípulo de Cristo. Sin embargo, mis amados, aunque tal creencia existe en todas las religiones de la antigüedad, desde la egipcia hasta la persa, desde la siria hasta la babilónica, desde la cultura china y a la hindú, en todas partes ha esperado que Jesucristo le dé la certeza que ninguna otra cosa puede otorgar: la eternidad. Un profesor dijo muy claramente, él dijo esto, Harnack dijo, la tumba de Cristo fue el lugar de nacimiento de una fe indestructible en que la muerte fue derrotada y que hay vida eterna. Es que lo que demuestra la tumba de Cristo, por eso la resurrección es uno de los pilares, de los fundamentos de nuestra salvación. Si no hay resurrección, no hay vida. Él sigue diciendo, es inútil citar a Platón, es inútil señalar la religión persa y las ideas y la literatura del judaísmo posterior. Todo eso hubiera perecido, pero la certidumbre de la resurrección y de una vida eterna que se relaciona con el sepulcro que fue labrado en el huerto de José no ha perecido. Esa seguridad de la cruz no ha perecido. Sobre la convicción de que Jesús vive, aún basamos nuestras esperanzas de una ciudadanía en una ciudad eterna, lo cual hace que nuestra vida terrenal sea digna de vivir y tolerable. ¿Qué palabra?
Hebreos, y esto lo saben unos eruditos, ahora Hebreos 2:15, mira lo que nos dice, porque este hombre está afianzando su convicción en la resurrección de Cristo. Jesús tuvo que ir a la tumba, por eso Jesús puede haber venido y ¡pum!, hacer cosas sobrenaturales y ya, pero él tuvo que ir a la tumba y resucitar. El libro, dice Hebreos 2:15, él libró a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué palabra? Él nos libró. Él, por eso la obra de la cruz es tan maravillosa. Él resucitó, es la esperanza segura, cierta de todos los que confían en Él. No solo tenemos el testimonio universal de la humanidad, como lo hemos expresado ahorita muy rápidamente, sino también el testimonio de Jesucristo y de su resurrección. Mis amados, entendamos, todo fragmento de evidencia de la resurrección de Cristo es evidencia de vida eterna en el cielo. Hay una esperanza. ¿Cuál es tu convicción? ¿El cielo? Jesús lo dijo, miremos rápidamente 3 versículos de que dijo Jesús. Aquí el mismo Jesús lo dijo, Apocalipsis 1:18, yo soy. Mire cómo comienza, yo soy. Y bueno, ahí anteriormente dice que yo soy, no, para ponerlo en el contexto, dice el que vivo y estuve muerto. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Vivo y estuve muerto. Habla de resurrección. Juan 14:19 es un llamado del Señor para nosotros. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué palabra del Señor. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:2, que lo hemos sabido mucho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar, hay un cielo, ¿lo crees? Qué privilegio es que tenemos el poder recibir esa realidad. Cuarta razón por la cual somos convencidos, ¿de qué? ¿De qué somos convencidos? ¿Tú estás convencido de qué? De que hay un cielo. Esa es nuestra convicción, de que hay un lugar que nos espera. El cuarto, también consideremos las evidencias de la inspiración de las Escrituras. Las evidencias de la inspiración de las Escrituras son una revelación de Dios. Son una revelación de Dios. La evidencia de las Escrituras son una revelación de Dios. Eso también constituye la palabra de Dios. Y por todo lado vemos, o sea, no vamos a profundizar porque todos hemos leído la palabra y por todo lado vemos esa esperanza. Todo el Nuevo Testamento, después de Cristo, vemos esa esperanza en nosotros de la resurrección. La misma poderosa palabra de Dios, son tan poderosas que no se pueden contradecir. Ningún escéptico ha podido jamás, ojo con esto, ningún escéptico ha podido jamás derribar ni trastornar las evidencias sobre la inspiración de las Escrituras. Y cuando vimos la convicción de las Escrituras, vimos por qué, vimos argumentos. Tales evidencias son también apoyo adicional para el hecho de la vida eterna en el cielo, mis amados. Esas mismas Escrituras declaran de la manera más segura que los que creen en Cristo vivirán para siempre. Un ejemplo sencillo ahí, Salmos 37, 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. No dice por 80 años ni 90 años, para siempre sobre ella. Esa es la esperanza de los nuevos cielos y nueva tierra que nos dio el Señor. Entonces, mis amados, recordemos también que las evidencias de la existencia de Dios son evidencias de la vida eterna. Cuando yo creo en Dios, y ya vimos también argumentos, a un Dios poderoso porque tiene un propósito eterno con nosotros.
Cada una de esas evidencias es también otro pilar para la gran doctrina de la vida eterna. Jesús, hay muchas. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y ¿qué? La vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida aquí en la tierra, vida en abundancia en el futuro. Y hay muchas, por eso es que nos vamos a nombrar mucho la palabra, que a todos hemos visto esas evidencias en la palabra de Dios. Porque ese Dios que nos ha hecho habitar por un poco de tiempo aquí en esta morada de barro, Él no nos va a engañar. Ninguno de nosotros ha comenzado siquiera a desarrollar los talentos perfectos que Dios nos ha dado. Nadie sabe ni siquiera la más pequeña fracción de aquel reino de la vida o de la naturaleza que nos espera o del arte que Dios ha tomado para sí como su estudio. Mis amados, tenemos habilidades aquí en la tierra, pero esas habilidades Dios las va a perfeccionar cuando estemos con Él. Por eso es importante el servicio a Dios, desarrollar los dones para Él, porque es una preparación aquí en la tierra para que lo que Él nos tiene en el cielo. ¿Cómo estás ejerciendo tus dones hacia su pueblo, hacia la iglesia de Él? Ahí nos preparamos todo lo que las habilidades para Él. Quinto, otra de las razones o evidencias se basa en lo que ocurre en el momento de morir. Respecto a que hay un cielo. Yo puedo aquí nombrar muchas experiencias también cuando uno ministra a otra persona para partir de aquí de la tierra. Como estuve en el último momento cuando mi papá partió, por ejemplo. Eso es cambio. Pero aquí quiero expresar sobre experiencias más, digamos, más generales, más científicas, por decir algo. Hay muchos libros que contienen las últimas palabras de miles de personas famosas cuando llegaron al momento de la muerte. Hay una cosa que está absolutamente clara, y todos estos hombres, aún científicos y doctores y todos los que tienen que tratar ese estado último, experimentan y dicen, hay una cosa clara: los que creían en Jesucristo murieron de una manera notablemente diferente de aquellas en que murieron con los que no creían. Los que no creían murieron diferente a los que creían en Jesucristo. Un psiquiatra incrédulo oyó la presentación de las evidencias de la resurrección de Cristo. Este hombre dijo que había visto morir a suficientes personas como para saber que hay diferencia entre la muerte de un cristiano bíblico y la de una persona cualquiera que no cree. Uno puede ver esto en los escritos que contienen las últimas palabras. Por ejemplo, en una página de un libro que se refiere a cómo nos enfrentamos a la muerte, hallamos las palabras de un notable incrédulo. Gibbon dijo, él estaba incrédulo, pero antes de morir él dijo, todo está oscuro. Otro, en esos materiales recopilados, otro autor del himno Roca de la Eternidad, que era un cristiano muy ferviente, dijo, todo es luz, antes de morir. A miles y miles de personas se les ha concedido algún presentimiento a lo que iba a venir. Han percibido un gusto anticipado de la gloria que les pertenecía. Han visto a los que han muerto y se han marchado antes, y en los momentos finales, antes de partir de este mundo, el cielo se les abrió y les concedió una visión del mundo al cual estaban a punto de marcharse. ¿Se acuerda el último versículo de allá de Hechos 7? Que dice, Esteban vio los cielos abiertos. Esteban vio los cielos abiertos. Me acuerdo de un predicador famoso, muy usado por Dios. Muy usado por Dios, con casi 90, con más de 90 años de edad.
Llegó un momento y reunieron a sus hijos en la sala, denme un café. Y con los hijos ahí alrededor. Y ellos pensaron, bueno, ahora ¿qué nos va a decir? Va a predicar aquí como siempre ora por nosotros. Hijos, llegó mi momento de partir. Ya que uno le dio una palabra, quiero orar por ustedes, etc. Gracias por todo lo que hicieron, y se ve para su cuarto. Y cuando ya le iban a llevar, porque se tomó la mitad del tinto, y el tinto para que ya había partido. Con gozo, con el rostro resplandeciente, etc. Mis amados, es importante entender, porque para otros hay otra realidad. El infierno también ha abierto su boca para tragarlos. Hay demonios en la habitación, muchos expresan. Hay demonios en la habitación y están a punto de empujarme hacia abajo, gritó el ateo Adams. Las últimas palabras, mis amados, de los escépticos y ateos más famosos del mundo son suficientes para hacer que se nos hiele la sangre. Dos psiquiatras, una doctora Elizabeth y el doctor Moody, nos han ofrecido nuevas evidencias que nos llevan aún más allá. Entre estos individuos, ella y el doctor Moody han examinado a más de 500 personas que murieron y volvieron a vivir. Investigando, bueno, ¿y qué pasa con los que mueren y vuelven a vivir? Al volver a la vida, algunas de esas personas describieron un lugar de belleza, maravilla, gozo y paz, y otras describieron algo terrible. Totalmente temblorosas llegaron otra vez, tal vez una oportunidad que Dios les da. Esas personas salieron flotando de sus cuerpos y aún fuera del cuerpo tenían cuerpos reales. Y aunque estuvieran ciegas, podían ver cuando los médicos las declaraban muertas. Ya estaban ya mirando todo porque estaban yendo. Sin embargo, para dar un ejemplo aquí, al volver a la vida, el que era ciego no podía ver, porque estaba en otra dimensión. Por ejemplo, otro ejemplo de otro caso, una mujer al describir su situación después de que sufrió un paro respiratorio, dijo que los médicos estaban tratando de resucitarla. Ella se da cuenta que todos por acá corriendo, tratando de reanimarla, dándole fuertes masajes en el cuerpo. Mientras ella estaba por encima de ellos, mirándoles y diciéndoles, déjenme tranquila, gritándoles, déjenme tranquila. Porque en ese momento ella experimentó algo totalmente diferente. La paz, la integridad, la felicidad, el gozo y el amor que nunca antes la había experimentado. Entonces, mis amados, esta es una evidencia que tal vez ha dado Dios en estos días de incredulidad para convencer a los más escépticos. Claro, hay testimonios muy reales. Mis amados, estoy convencido de que hay otra vida después de esta. La vida continúa. ¿Cuál es tu esperanza? La vida no cesa. La vida no cesa. La pregunta no es si hemos de vivir o no. Porque ya sabemos que hay una eternidad. La pregunta para el ser humano no es que si va a vivir o no. Todos tienen que vivir, para un lado y otro. Entonces la pregunta más clara es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y es un llamado por los siglos de la iglesia y Dios a través de su pueblo llamando a la humanidad. ¿Dónde pasará la eternidad? Porque si bien hay un cielo que la Biblia enseña clara y abundantemente, también enseña con igual claridad que no todos van allí. Que es la otra realidad. Si creemos que hay un cielo, ¿por qué no otra esperanza? Pero también hay otro lugar. Mateo 7, 13 y 14, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Mateo 7, 13 y 14. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha se refiere, ¿la puerta a dónde? A la eternidad. Aquí no está refiriendo a otra puerta. Cuando el hombre, el ser humano, cierra los ojos aquí, empieza su experiencia al lugar. Ancha la puerta, dice la palabra, y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición significa apartado de Dios eternamente, porque muchos son los que entran por ella. Pero también Dios nos llama, dice, entren por la puerta estrecha, donde nos cuesta entender, nos cuesta someternos a Dios, nos cuesta renunciar a nosotros mismos para obedecer a Dios. Esa es la puerta estrecha. Pero ¿qué pasa con la puerta estrecha? Jesús lo dice ahí en el 14. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida. A la vida. No la muerte eterna sin Dios. Nos lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si tú estás en Cristo, si tú estás en la puerta andando por ese camino estrecho, tienes el privilegio, estás siendo privilegiado, estás seguro que desde aquí Dios te conduce, desde aquí Dios te guía, desde aquí Dios te sostiene y te seguirá asistiendo hasta la eternidad. Hay un salmo que dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué privilegio! Si tú crees en Cristo y tienes esa esperanza en Él, estás privilegiado. Algunos vivirán en la bienaventuranza y felicidad del cielo. La mente y el corazón del hombre no han imaginado nunca las glorias que Dios ha preparado para los que le aman y confían en Él. Privilegio. 1 Corintios 2:9. El problema es que a veces el enemigo nos quiere atar aquí en la tierra y nos quiere aquí controlar con las circunstancias y con nuestra vida, viviendo aquí para la tierra. Claro que tenemos responsabilidades y compromisos en la tierra. El primer compromiso que tenemos es glorificar a Dios donde nos encontremos, en el trabajo, en la casa, en todo donde vayamos y vengamos, siempre glorificar a Dios porque somos de Él. 1 Corintios 2:9 lo dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Cosas que ni siquiera nuestra mente natural va a entender aquí, pero vamos a glorificar al Todopoderoso. Pero hay otra realidad. Hay otra realidad por la cual Dios nos llama también, por la cual Dios nos llamó. Pensemos en nuestros familiares, vecinos, amigos. Hay otra realidad. Otros vivirán para siempre en el infierno. Hay otra realidad. Otros vivirán para siempre en el infierno. Por eso Dios nos puso a nosotros a proclamar el Evangelio. Las buenas nuevas, ¿sabes qué significa evangelio? Buenas nuevas ¿de qué? De que sí hay oportunidad de escapar. Pueden pasarlo por alto. Pueden pasar que no existe el infierno. Muchos pueden reírse de él. Pueden reprimirlo, suprimirlo. Sin embargo, tarde o temprano esto ocurrirá. Es real. Entonces, ¿cómo va uno al cielo? ¿Cómo va uno al cielo? Tomás dijo, Juan 14:5. Juan 14:5 dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Así, muchos siguen en el tren de Tomás sin conocer el camino. No conocemos el camino, pero el siguiente versículo nos da esperanza. El siguiente versículo nos da la solución. Dice el versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Es imperativo. El camino hacia el cielo es Jesucristo. El camino hacia el cielo es tan estrecho como la cruz.
Solo los que están dispuestos a humillarse y reconocer su pecado y a poner su fe en el Hijo de Dios, quien murió en lugar de ellos, entrarán alguna vez por las puertas del cielo. Por eso para concluir, hay dos verdades personales que sabemos acerca de sí mismo. Debemos entender dos verdades y todo ser humano debe entender esas dos verdades. Nosotros lo sabemos. Yo tengo dos verdades personales acerca de mí. La primera verdad: tengo que ir al infierno, porque eso es lo que me pertenece. Esa es la realidad del ser humano. Tengo que ir al infierno porque me pertenece. De 10,000 maneras, 10,000 veces, en palabras y en pensamientos, ya sea por omisión o por comisión, he transgredido la santa ley de Dios. Por eso estamos separados de Dios, dice por allá en Romanos. Soy culpable delante de Dios. Merezco la justa ira de Dios. Es una verdad que debemos entender y que todo ser humano debe entender. Pero también hay otra verdad. Hay otra verdad. La segunda verdad, que también sé igualmente. Tengo convicción también. Yo voy al cielo porque en la cruz Jesucristo fue al infierno por mí. ¿Lo creen? Yo voy al cielo y por eso mi convicción, porque Jesucristo fue al infierno por mí. Pagó toda la sentencia por mí. Llevó toda la ira de Dios sobre él por mí. ¿Lo crees? No es por nuestras obras. No vamos al cielo por ser buena gente. Vamos al cielo porque no lo merecíamos. Vamos al cielo porque Jesucristo murió en nuestro lugar. Es una verdad muy grande. No tengo otra esperanza sino en Él y en su don gratuito. Terminamos como leímos al principio, pero quiero leer Apocalipsis 22, 17. Ese llamado del Señor al final de Apocalipsis 22, 17. Ven, el Espíritu y la esposa dice ven, pero dice al final, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el llamado. A todos los sedientos, venid, dice el Señor. Siempre el Señor nos está llamando a venir a Él. ¿Cuál es nuestra verdad? No porque tú seas cristiano y ahí en su casa acomodado, pensando y mirando las redes y pensando en predicaciones aquí, enseñanzas aquí. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Qué aplicas de la verdad? ¿Cuánto obedeces a Dios? Ese es el llamado que se nos está haciendo. Si tú eres de Cristo, entonces tu naturaleza te lleva a buscarlo, a amarlo, a servirle y a someterse a Él. Esa es la puerta estrecha. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de entender la realidad. Estamos convencidos de que hay un lugar en el cielo y que hay un cielo. Y hay un cielo esperándonos, esperando que tú vengas, Señor, a llevar a tu pueblo. Padre de la gloria, henos aquí. Perdónanos. Hoy reconocemos el privilegio tan grande que tenemos, que aunque la verdad es que sí merecíamos el infierno, también la verdad actual es que tú pagaste todo para yo disfrutar de esa presencia tuya ahora, los años aquí en la tierra y eternamente contigo. Jamás, jamás voy a estar lejos de ti. Gracias por ese privilegio, Señor. Ayúdanos
a entrar por esa puerta estrecha, a obedecerte, a renunciar a muchas cosas nuestras, en nuestro egoísmo, y permitir que tú actúes a favor nuestro, que controle nuestra vida, a ceder nuestros derechos a ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por ese tiempo que nos ha permitido. Victoriosa semana para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.